Bienvenidos a esta serie de conferencias, entrevistas en construir un mundo mejor. Hoy tenemos la enorme alegría de contar con el doctor Santiago Rojas. Para muchos de nosotros, Santiago es un muy viejo amigo, lo es para mí, hace más de 30 años que camino a su lado. Eh, Santiago fue quien me permitió a mí conocer la enseñanza del maestro tibetano. De hecho, fue quien me introdujo a Jorge Carvajal. Así que mi gratitud por él es infinita. Lo menciono porque vamos a estar hablando hoy de varias cosas. Hemos dividido esta charla en tres, pero la enseñanza del maestro tibetano, que para muchos de nosotros es más que sagrada, será la línea de fondo de esta conversación. Sé que algunos de los que nos escuchan no conocen al maestro. Precisamente esa es la idea, que a partir de que dos estudiantes que sinceramente han intentado profundizar se puedan dar algunas nociones de una manera accesible. Entonces, bienvenidos y decir que el doctor Rojas es un gran comunicador, además de un médico increíble, además de un autor reconocido. Entonces estamos en las mejores manos posibles para hablar de temas importantes. La charla se va a dividir en tres secciones. Tenemos el acompañamiento, porque cuando el doctor Rojas venía a Mallorca, se generó un grupo grande de gente que le quiere mucho y que han continuado estudiando. Entonces ellos me han mandado algunas preguntas. No va a ser ese el fuerte de esta charla porque está cubierta en otras conferencias. El fuerte de esta charla es algo que solo el doctor Rojas nos puede acompañar a ver y es el proceso energético de morir, las fases de ese proceso, el cómo acompañar y también la evolución espiritual, es decir, la muerte como una etapa de ese proceso de crecer. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que el Grupo de Mallorca tiene para ti, Santi. Alguien pregunta qué se le puede decir a alguien que sabe que se va a morir. Si tú sabes, eres un familiar y sabes que se va a morir, pero como que es un tema un poquito tabú, un poquito delicado. Entonces, en términos generales, ¿qué se podría decir como una manera de acompañar? Buenos días, tardes, noches, quien nos escucha. Gracias, Isa, por esta oportunidad. Lo primero es preguntar antes que opinar. O sea, nosotros tenemos la costumbre de dar opiniones y no sabemos qué está sintiendo ni pasando en la otra persona. Entonces, lo primero es preguntar cómo te sientes, cómo estás viviendo este proceso, qué crees que está pasando. Y ahí conocemos realmente lo que está vibrando en esa persona. Por ejemplo, la persona puede decir desde expresiones verbales hasta manifestarlo con rechazo, náuseas, vómitos, o sea, no quiere hablar. Y ahí podemos saber qué tenemos que decir, pero no hay como una frase típica. Y la otra cosa es, y a mí me parece que es el ejercicio esencial, es, yo quiero saber qué se siente estar en tu condición en este momento. Quiero aprender de ti y quiero desde esa manera, si puedo apoyar, ser útil en algo. Entonces, ahí lo que nos abrimos es desde un lugar de disposición y no de imposición. Y ahí ya podemos entonces decirle a la persona, ¿te has dado cuenta que ha cambiado en tu vida? ¿Has notado cómo está tu cuerpo? ¿Qué supones que pasa? Siempre en pregunta, Siempre no pregunto. en imposición. Siempre en pregunta. La clave es siempre en pregunta para que la persona vaya paso a paso descubriendo. A todos, si nos dijeran en este momento, te queda un día, una semana de vida, sería un choque que haríamos lo que dice Elizabeth Kubler-Ross, primero negación, luego rebeldía, luego negociación y por último una aceptación basada desde la tristeza o la represión o como lo queramos vivir cada uno. Pero entonces, preguntas, preguntas, preguntas que nos vayan haciendo dos cosas. Uno, ir abriendo muy suave la posibilidad de la comunicación respetuosa, que es lo más importante, y al mismo tiempo que entre los dos consigamos un hilo conductor que nos permita comunicarnos. Preguntas, preguntas, preguntas. Perfecto, un millón de gracias, creo que es clave. Un hilo conductor. Sí, señor. Máximo respeto. Gracias. La otra pregunta del grupo es, ¿qué pasa con las personas que tienen una enfermedad mental tipo Alzheimer, sedadas o no? Entonces, la persona pregunta si son, algunas de ellas son médicos, como tú sabes.
si se pueden sentir acompañadas por sus familiares en el momento de morir, aunque no les reconozcan. Hay una cosa que es fundamental. Y es entender que una persona con demencia no sabe lo que le decimos, no sabe lo que hacemos por ella, no sabe todos los procesos que tengamos que hacer médicos, administrativos, sociales, pero sí sabe cómo la hacemos sentir. Ok, Eso es clave, porque el sentir no se pierde. Entonces, hagámosla sentir como la queremos hacer sentir, cuidada, amada, protegida, acogida. Y ese sentir se transmite no solo a través de la piel, sino el campo vibracional. Entonces, yo quiero hacerla sentir amada. Eso es lo que quiero transmitirle. Se lo haré con palabras o con mi sentir, se lo haré con canciones, se lo haré con mimos. Y recordemos que hay dos sentidos que son los primeros que aparecen y los últimos que desaparecen, que son la audición y el tacto. Entonces, y evidentemente la interocepción, que es la que es el contacto físico. Entonces, yo recomiendo, cógele la mano, que es una zona muy asequible y que además está muy disponible en contacto. Tócale la cabeza y háblale amorosamente y haz de sentir desde tu corazón amoroso lo que estás sintiendo. Entonces, no saben qué les decimos, no saben qué hacemos por ellos, pero sí saben cómo las queremos hacer sentir. maravilloso. Y cuando dices la audición también, y aparte de hablarles, ¿recomendarías que sea más bien la música favorita de esa persona? ¿Algún mantra, alguna música muy Hay armónica? tres tipos de sonidos que son muy asequibles para las personas. Uno, la música personal, a todas las que le haya gustado, sobre todo música que la persona haya referido. Me gusta el claro de Luna de Beethoven, Beethoven me dijo una vez una paciente. Bien. La música de Bach, de Johann Sebastian Bach, es una música ideal para este proceso. Está estudiado y está acompañado. Wow, Y lo bien. tercero, sonidos de la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza. Son los tres tipos de sonido. La propia, la de Bach o sonidos de la naturaleza. No es bueno, digamos, poner cosas muy fuertes o demasiado agresivas Mm, y ni siquiera cantadas, sino música suave, música que acompañe y también tener luz. Es importante en esos lugares. Porque la sensación de oscuridad, de penumbras, una luz, nosotros recomendamos la luz naranja, que se coloca en la habitación. Eso se puede conseguir simplemente con un papel celofán o un bombillo naranja. No una luz muy fuerte. Muchas personas se despiertan, a veces entran en estados de conciencia, de inconsciencia, y el estar totalmente a oscuras puede ser muy angustioso. Entonces, una pequeña luz naranja que le permita a la persona si necesita ver, pero tampoco una luz que lo encandelille en caso de que se despierte. perfecto. Creo que quedó clarísimo. Muchas gracias, Santi. Y hay alguien, bueno, me consta que es una meditadora consagrada quien formula esta pregunta. Entonces ella empieza diciendo que sabe, que cree, que está segura de que la entrega es la mejor forma de vivir cualquier proceso que entrañe separación, pero también añade que no es fácil. Entonces, bueno, pregunta, ¿cómo entrenarnos para llegar a poder acompañar desde la entrega? Es muy bella esa propuesta, entregarse. Yo lo que creo es saber que esa persona que está ahí está en un estado de mayor conciencia que nosotros, así no pueda manifestarlo a veces. Es como el recién nacido. El recién nacido es parte de la unidad, el moribundo es parte de la unidad. Tal vez ninguno de los dos tenga esa conciencia, pero sí tiene esa presencia. El bebé no se identifica como una entidad separada, sino que es algo de una vida integrado en su madre. La persona que está en el lecho de muerte está experimentando una realidad desconocida y muchas veces está tan expandido que no puede manifestarlo. Entonces, entregarse a esa divinidad que está manifestándose en él, entregarse a esa posibilidad de sentir una vida más plena. Yo siempre he utilizado esta frase hace muchos años que se volvió de cajón para mí, pero que tiene sentido, y es que al lado de un lecho de muerte uno se reconcilia con la vida. Entonces a mí me encantan los silencios en un lecho de muerte, más que las palabras, las preguntas más que las imposiciones, y sobre todo la capacidad de tocar a esa persona. Yo lo llamo las tres Cs, que es contacto, comprensión y contención, que es que lo pueda tocar físicamente, verbalmente, hola, vengo a acompañarte, quiero saber de ti, quiero poder ser útil, quiero aprender de ti, que les digo siempre también. Y quiero recordarte, cuando ya es muy evidente la muerte, quiero recordarte de una manera muy particular. Y te voy a recordar por esto, porque me hiciste reír, porque me hiciste lo que sea, o porque
tienes esa capacidad de lo que sea, porque entonces ahí estoy creando un ambiente que va a ser para el siempre. Ahí me estoy entregando al instante como la totalidad y estoy botando el pasado y la posibilidad de futuro y estoy creando. La mejor manera de entregarse es soltar todo lo que conocíamos y las expectativas que tendremos para ser inmersamente conscientes de ese instante. Esa inmersión se da contacto, lo toco con la palabra, comprensión, soy consciente, me doy cuenta de lo que está pasando con una cosa que se llama empatía, ya lo voy a explicar, y luego lo puedo contener. Si vomita, si llora, si se ríe, si todo, puedo ser partícipe. La empatía tiene tres fases que son muy sencillas. Hay un área del cerebro que se llama el giro supramarginal derecho que se activa y es cuando uno pierde la idea del yo y se vuelve parte del otro. Eso es lo que se entrega. Entonces, en la empatía hay tres cosas que uno puede hacer. Primero, escuchar o atender no para responder, sino para comprender. Ahí viene contacto y comprensión. Entonces, uno lo observa, lo escucha, no para responderle, sino para comprenderlo, o sea, comprender qué pasa. Segundo, es ver algo bello en esa condición. Y eso es para mí lo más importante y ahí es donde cambia todo. O sea, yo puedo estar viendo una persona que está ulcerada, vomitando, el drama familiar, el dolor, pero Claro, rescatar algo bello. claro, Entonces, por ejemplo, rescate, uno mira la mirada de esa persona y dice, hay luz. Mira de pronto un destello de vida que se manifiesta en ese instante. Entonces, eso engrandece el instante y me permite reconocer la belleza aún dentro del dolor. Y lo tercero es darle a esa persona y darle a esta persona, porque la empatía tiene que ser en las dos direcciones, lo mismo que nos daríamos en un sentido compasivo, o sea, voy a intentar hacerlo mejor por esa persona y hacerlo mejor, porque puede ser que yo no lo soporte, puede ser que sea mi ser amado y me sienta agobiado por el dolor, entonces ahí la entrega va a ser muy difícil y tengo que ser en ese momento, de pronto es un paciente al que puedo tener más capacidad o de pronto es una persona que conozco, pero que no hay tanta sensación de vulnerabilidad. Entonces, esos tres ejes se dan siempre, contacto, comprensión y contención. Soy capaz de escuchar, de observar, no para contestar, sino para comprender. Puedo rescatar que hay una belleza de ese momento dentro de todo el drama y dolor que existe y le voy a dar a esa persona y prodigar lo mismo que me voy a prodigar a mí si estuviera en ese caso. No, me parece, sobre todo me parece de una belleza enorme lo de la belleza, y me hiciste acordar a la Madre Teresa y todas sus monjas que nadie se contagió de lepra nunca. Si tiene esa mirada, ¿no? Es decir, Mm. wow, sí, claro, Voy a gracias. buscar, yo siempre busco lo bueno, lo bello y lo verdadero de ese momento. Esa es la forma en que yo lo hago como terapeuta. Y ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a encontrar algo bueno, bello y verdadero en un momento tan dramático? Bien, ahí está. Sí, Solo que sí. yo no lo voy a ver porque mi concepto es que voy a encontrar lo malo, lo feo, lo doloroso. Entonces voy a buscar conscientemente que en ese espacio de dolor hay algo bueno, bello y verdadero. Y predisponerse para eso, que no es que es en el fondo la pregunta que te hacían, ¿no? El momento es sagrado, ¿cómo ser el mejor receptor para no perderse lo sagrado? Perfecto, gracias. A ti. Bueno, nos ponemos ahora en el área un poquito más científica del asunto, de esta manera que tú logras que sea accesible. Eh, el proceso que el maestro Giordano denomina restitución, en el cual los grupos de meditadores con los que tú trabajas y a los que Jorge ha enseñado se han especializado en hacer esas restituciones grupales. Le quería contar a las personas que nos escuchan que estuvimos todos trabajando juntos desde muchísimos países durante el COVID, durante el periodo en el que había, antes de la vacuna, de pronto en algunas ciudades, centenares o miles de muertes simultáneas, ¿no? Entonces ahí se creó un grupo, alguien con un poco de sentido del humor lo terminó llamando SWAT, porque eran, es decir, estaban en el sentido de estar completamente disponibles en cualquier momento a cuando la persona que dirigía el grupo pedía que tal ciudad todo el mundo se ponía a ello, ¿no? Y tuvimos una vivencia participando de eso de profundo sentido. Digamos que se supone que nosotros acompañábamos, pero no, el propio hecho de ponerse al servicio hace que sea uno el que se siente acompañado o en contacto con los círculos superiores. Entonces, digamos que conocer esas fases del proceso de restitución, pienso que nos ayuda tanto en la manera de enfocar la vida y que todos nos estamos acercando algún día al magnífico momento de pasar al otro lado, eh,
pero también ayudar a otros. Entonces, hay una manera simple pero clara, por favor, Santi, para explicar la restitución. Bien, el maestro tibetano nos habla de que las fases de la muerte física tiene tres procesos: la restitución, la eliminación y la integración. La restitución lo decía en el lenguaje de Jesús: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, o sea, que el alma vaya a su fuente de emanación y que el cuerpo vaya a la restitución de los tejidos que son los átomos de la materia física. Recordemos que este cuerpo es un cuerpo de acumulación de comida, de mi madre y mío, y de cualquier ser humano de su trabajo de alimentación. Entonces, la restitución es permitir que ese cuerpo sutil se pueda separar, restituir, ir al lugar y que éste se pueda desintegrar, porque este está cohesionado por un aspecto, nosotros lo llamamos un cuerpo vital, etérico, y por una vida, que es lo que lo sostiene, que es la de su alma. Entonces, la idea es que lo podamos devolver al alma. Se puede hacer de muchas maneras, incluso hay mantras que son entonados que no vale la pena comentar, pero que se pueden utilizar porque tienen pues esa como especificidad y su riesgo además si no se hacen en los momentos adecuados, pero sí tenemos unas cosas muy sencillas y es la imaginación que se convierte en evidencia, que es la visualización. O sea, cuando yo imagino que me como un limón y secreto saliva, es porque estoy teniendo una evidencia de que la imaginación se convirtió en hecho y eso se llama visualización. Y en la visualización entonces la imagen se convierte en experiencia. Entonces, imaginamos que toda la energía se recoge como si fuésemos, digamos, en este caso, estuviéramos recogiendo algo que sería cualquier tipo de elemento y lo llevamos a algún lugar. Generalmente lo hacemos a nivel del corazón o a nivel, en ciertas personas se puede hacer a nivel del plexo solar, pero en la mayoría recogemos la energía en el corazón, como si estuviéramos trayendo telas, si estuviéramos trayendo colores y todo lo recogemos en el corazón de una manera muy amorosa. Los hacemos ascender y lo llevamos hasta la cabeza y de la cabeza la llevamos a una parte superior donde podríamos encontrar que hay una fuente de luz. Esa fuente de luz la podemos ver como el alma, son 12 pétalos que tienen diferentes características, pero si no un sol. La forma más fácil de decirle a las personas es: imagina, siente, valora que ese ser de luz tiene que devolver y recoger su luz para entregársela a la fuente de la luz. Entonces cogemos todas las luces como si fuese, en este caso, los cables de un pequeño árbol de Navidad, de una pequeña fuente, y los vamos recogiendo y los llevamos al plexo solar y al corazón. Inicialmente no llega al corazón para muchos, entonces por eso el plexo solar, luego llevarlos al corazón. Y cuando ya tengamos ese pequeño o gran haz de luz en el corazón, lo llevamos visualizando, podemos usar las manos si somos capaces de sentir, y lo llevamos directamente que vaya a la cabeza y que suba y que llegue a una fuente de luz y allí se fusione y allí se quede la luz. Esto es parecido a lo que es la técnica tibetana del Powa, que es una técnica similar donde la divinidad llega al cuerpo y se devuelve. Esa es la más sencilla. Hay unas mucho más complejas que requieren otros conocimientos y que todas son útiles en la medida que uno hace correctamente lo que puede hacer. Tú y yo no somos hábiles en la computación y usamos el Zoom. Habrá otro que a esta tecnología le dará 250 cosas más, pero con lo que logramos, somos capaces de comunicarnos en este momento de dos continentes distintos. Entonces, ¿qué es la restitución? Devolver a la fuente. Y la fuente de luz se devuelve a la luz y el cuerpo, al no tener esa fuente de luz, utiliza su proceso natural de descomposición, porque la materia está integrada con esa luz. Luego viene un proceso de eliminación que ya requiere una participación más consciente del alma del mismo personaje, de la misma historia que está ocurriendo. Y en ese caso se desintegran dos realidades. Se desintegra ya esa red que lo sostiene, que es etérica, y vuelve, porque la etérica tampoco es personal. Quiero decir, nosotros tenemos, como el aire no es mío, yo lo uso, pero lo tengo que devolver. Como la comida, la uso, pero la tengo que devolver. Entonces, esa red que hemos acopiado, que nos contiene, que es un cuerpo de contención, de vitalización, de estructuración, de sostén, que se llama la red etérica, también empieza a desintegrarse. Y se empieza a desintegrar también todos los procesos que hayamos vivido a nivel emocional, que lo llamamos el cuerpo astral. Ese cuerpo astral, eso es lo que se llama eliminación. Y ahí es donde viene lo que la iglesia hablaba de la expiación y lo que viene lo que se decía del purgatorio. La persona no con ese proceso dramático de dolor y de sufrimiento, sino de conciencia. Es como que uno haga un examen y diga: 2024, ¿qué hice?
ah, esto fue lo que hice, qué sentí, cómo lo experimenté. Y pueda sacar como, bueno, para el 2025 tengo que... Y entonces ahí saco unos aprendizajes y ahí es donde viene la tercera fase que se llama la integración, donde el alma, como una experiencia única, esencial, se une a lo que es la fuente de luz. Ya eso es un nivel donde los que estamos a este lado podemos simple y llanamente orar, mandar luz, hacer mantras, desde los mantras tibetanos que existen por todos lados hasta el Om Tare Tu Tare Ture Soha, que es el más fácil de decir, pidiéndole a la divinidad del Tara, que es como una Virgen María para nosotros, o rezar lo que se diría en todas las almas que se le pueden pedir, darle Señor el descanso eterno en la religión, no importa, lo que hagamos sí funciona, porque lo que hagamos es llevarle la luz, porque lo que ese ser necesita es claridad, para que pueda eliminar con claridad lo que no tiene sentido y sí acoger lo que tiene sentido. Está en un momento, más que en un examen externo, está en una reflexión interna y lo que necesita es luz. Entonces, mandarle luz, iluminarlo, rezar, orar, hacer mantras, hacer cualquier tipo de ritual le va a aclarar a esa persona ese momento, en lugar de criticarlo, pelearlo, agredirlo, cuestionarlo, por qué te fuiste. Así estuviera en un proceso de suicidio o en una muerte, digamos, inesperada. Lo mejor que podemos hacer, entonces, primero, permitir que la fuente vaya a la fuente, esto va a seguir su proceso natural. Y lo segundo es mandarle luz en cualquiera de los métodos que conozcamos para que ese ser pueda tener la claridad suficiente. Es mucho mejor la claridad que la confianza. Con la claridad descubro todo lo que hay en una habitación oscura, con la confianza me estrello porque no las veo. Y lo que ese ser necesita es claridad. Y lo que le vamos a aportar es claridad a través de cómo emitemos la luz. Ahora recordemos, todo al final es luz. Mi oración es luz, mi amor es luz, mi paz es luz, todo lo que yo le pueda emitir. Entonces, ahí viene el segundo ejercicio, que es que recuerdo, visualizo, veo la foto, tengo la imagen y empiezo a llenarlo de luz a ese ser. Le empiezo a emitir la luz de mi corazón, a rezar desde la oración que conozca, emitir los mantras que conozca, para que ese ser pueda tener la luz suficiente y desde esa claridad poder observar lo que le ocurre. ¿Durante cuánto tiempo son sensibles? Porque el maestro es muy claro en cuanto a que todo depende del nivel de conciencia y que no tendríamos que generalizar. ¿Mm? Pero aún así, claro, me imagino que en tu experiencia con tantos y tantos casos habrá como un promedio de tiempo en el cual es extremadamente útil esto que estás diciendo de estar cuidando muchísimo el propio campo emocional, muchísimo la propia estabilidad para que en la forma de recordar al que acaba de partir, en vez de mi tragedia, lo que haya es mi capacidad de enviar luz. Entonces, eso, Qué aproximadamente. bonito esa pregunta porque ahí va a decir algo que me parece no solo útil, sino esencial. Y es que uno a veces se quiere morir con la persona que se va y en cierta forma genera ese mecanismo de activación. O sea, mi vida no tiene sentido sin ti. Y entonces en ese momento mis mecanismos de autodestrucción que existen en el cuerpo, estamos programados para vivir y para morir. La biología es muy clara porque es una selección natural, se pueden activar. Entonces ahí sí yo soy consciente y útil, al menos 9 días y medio, decimos nosotros, al menos. Al Puede menos. ser útil varias semanas, incluso hasta unas 9 semanas, así textualmente, pero necesariamente los primeros días son los más importantes, porque es donde el ser, a ver, hay una cosa que es clara, el ser que se va no ha muerto, la muerte es simplemente la muerte del cuerpo físico, lo que está es incapacitado de comunicarse, está al otro lado del espejo y nos ve, nos reconoce, nos escucha, es consciente de nuestra realidad. Por eso es y tiene una característica, es que no tiene este cuerpo que lo diferencia ni del espacio ni del tiempo que nosotros tenemos conocidos por nuestro cerebro. Entonces esa persona va a sentir, va a experimentar, y es un momento bonito para arreglar todas las cargas, decirle todo lo que te amé y reconocer todos los errores que en ese estado de conciencia ese ser va a entender más y al mismo tiempo decir, pero lo que queda claro, aún después de mis inatenciones, desatenciones, incapacidades, conflictos y todo, es lo que yo siento puro por ti. Yo quiero que sepas esto que es mi sentimiento más bonito y quiero que te llenes de luz para tu proceso. O sea, quiero que tengas buen viaje. No te voy a recriminar, reclamar, odiar, pelear, porque eso me está haciendo, ni tampoco me voy a querer morir contigo porque estoy llorando porque alguien no puede vivir
y estoy incapacitando a vivir a este que lo puede lograr en esta forma de vida. Yo estoy convencido que la vida continúa, estoy absolutamente seguro que el ser no muere, el ser, pero el humano sí, somos seres humanos. Entonces, el ser vive, el humano muere, porque el humano es básicamente el personaje de la obra y el ser es el actor. Entonces, el personaje muere en la tragicomedia de la experiencia humana, pero el ser sobrevive para otras experiencias. Digamos, conscientemente escoges un nuevo proceso. Entonces, esos 9 primeros días son claves y luego viene un periodo que es un poco más largo, unas semanas más, donde podemos seguir haciéndolo, pero en esos días, y tú lo dijiste de una mejor manera, si yo me pongo en la acción consciente, entonces no estoy en la incapacidad y en el dolor. Yo sé que una madre dirá, pero esto es imposible. No es que sea imposible o sea posible, es que si yo lo busco, genera una posibilidad, pero si lo Correcto, rechazo, me correcto. incapacito. Y Claro. entiendo el dolor. Y uno lo sabe por experiencia de personas capacitadas que tienen esa, que oyen, que muchos chicos que se mueren y su madre los llora, los sufre muchísimo, aún no terminan de hacer ese proceso. Y lo que nosotros queremos, realmente, para mí hay una frase que es muy sencilla. Y es que el amor es ayudar a otro a ser libre. Entonces te voy a terminar amando. Y nos pasa, mira, uno se acuerda, por ejemplo, de la abuelita que se murió hace 30, 40, 20 años, y uno la recuerda y no la necesita. Uno la disfruta, se acuerda hasta de las fechorías que hizo y ella le hizo, le regañó y le jaló las orejas y uno la disfruta. Entonces, cuando uno ama, no necesita a esa persona. Mientras la siga necesitando, no la está amando, es un apego. Entonces, lo que estamos haciendo es un acto de amor donde le estamos dando la libertad y la posibilidad porque no puede hacer algo diferente, no puede volverse, me refiero, pero sí podemos ayudarle a que ese viaje sea consciente. Y eso además a nosotros al final nos da una sensación de paz y de bienestar porque fuimos conscientes de algo aún a pesar de nuestro dolor. Eso es lo que generalmente nos transforma más. Es así. Yo recuerdo ahora, sí, mi experiencia personal con la muerte de papá y de mamá fue la de estar, realmente hay una consulta importante para mí en esto, que espero que sea para muchos. La sensación de estar completamente rodeada de ángeles o de algo, porque el número de sincronías, el número de señales en todo ese proceso anterior a la muerte y posterior aumentan mucho. Claro, es que además es muy fácil de entender. Cuando alguien nace en la tierra, hay toda una familia humana de amigos de la pareja, de hermanos si existen y todo que lo esperan. Hay un equipo humano que Hay un desde equipo que lo espera. familiar. Y al otro lado hay un equipo espiritual que espera. Y están aquí estamos naciendo y es una celebración, allá estamos naciendo otra celebración. Allá cuando nacemos es una Claro, es bueno, una pérdida. Y sí, allá cuando morimos, acá es una pérdida. O sea, exactamente. allá es una ganancia. Entonces hay que entender qué es el contraste de esto. Allá te están recibiendo en el viaje. Aquí te estamos recibiendo en tu ingreso. Y en ese momento, conscientes, somos conscientes de que eso mismo se está dando en un nivel espiritual. Allá hay un gozo, hay un júbilo. ¿Cuántos abuelos, tíos y muchos seres que hemos conocido nos van a acompañar? O sea, en mi caso estoy seguro que el día que me vaya, va a haber muchos seres que yo acompañé en su momento y van a estar allí. Entonces allá Claro. va a haber una fiesta. Aquí probablemente, no lo sé, pero aquí será desde otro lugar, allá será desde una conciencia. Y lo que uno pide para ese ser es que tenga la luz para que ese proceso sea lo más agradable, porque obviamente llega a un lugar un poco desconocido. Cuando uno llega a otro país, la primera vez se baja, habla en otro idioma, por decir algo, está extrañado, está un poco como groggy. Y lo Sí, que estamos haciendo, mandándole luz aquí, es los recursos para que se pueda adaptar y allá lo puedan utilizar esa condición, porque él quiere que pasar un periodo de, digamos, adaptación, de poder terminar de hacer la eliminación, lo que estoy explicando. Es como una adecuación a ese nivel de conciencia. Y cuando eso ocurre bien, en los sueños podemos volver a recuperar el contacto con ese ser. Sueños lúcidos. Yo tengo sueños lúcidos con mi mamá, lo he tenido con mi papá, por ejemplo, y con varios pacientes que son absolutamente reales, donde he recibido además información que es muy específica, pero no es, no, digamos que no tienen ninguna duda, porque son cosas, hechos concretos que uno puede darse cuenta que son las personas y todo, pero no ha sido desde la angustia y la desesperación. Por ejemplo, uno sabe, y esto es clarísimo, cuando se muere un hijo, la madre nunca se sueña con él, sino con los dolorosos procesos que vivió. Y después de unos 2 o 3 años empieza a soñarse, mientras que la vecina se sueña y todo. Y es precisamente porque esa condición que es natural en el humano del apego,
nos cuesta mucho trabajo. Por eso ahí es el momento, esos 9 primeros días, no quiero decir que sean los únicos, dije que por ahí unas 9 semanas, Bueno, pero esos pero nueve está bien primeros días, subrayar y concretar y permitirnos sí. hacer, sí, un proceso muy consciente, muy intencionado. Y eso lo hacen, ¿no? Fíjate que lo hacen de dos maneras, el novenario de 9 días y las 9 lunes. Eso es una cosa que desde las tradiciones antiguas se conocía, para favorecer que la persona pueda hacer su tránsito. Mientras tanto, nosotros nos podemos ser conscientes de que nos duele, pero ser conscientes también de que ese dolor es nuestro. Y esto es muy difícil de decirle a las personas porque dice, es que a mí me duele porque ella se murió, no, a mí me duele por mí. Quiero Sí, decir, yo soy el que lo experimento, porque si no estoy culpando a la otra persona. Dices que mi vida se acabó desde que se murió, te estoy culpando de mi dolor, no. Yo te amo y además hay una forma que es fácil de decir, si yo entro a un callejón sin salida del duelo, la única forma de salir es por donde entré. Si yo entré amando a esa persona, la única manera es salir amando. Y amar es ayudar a otro que sea libre. divino, perfecto. Hay una cuestión que a mi modo de entender creo que nos sobran motivaciones para tomarnos muy en serio el proceso de crecer, de cultivar virtudes. Sin embargo, bueno, no está mal añadir nuevos motivos. El Dualkul nos dice que el infierno no existe, que el único infierno posible es ir a uno de los planos no muy altos, los planos bajos del astral, hay 7, y que cada quien, por resonancia, por similitud, en el momento de desprenderse, va a ir al sitio que le corresponde según vive, según piensa, según siente, según funciona, según su nivel vibratorio en el momento de partir. Entonces, la recomendación, ¿no?, de siempre, de cualquier maestro de sabiduría, es aprender a purificar y sublimar y mejorar nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Se podría decir algo de esos 7 planos del astral? Sí, básicamente son como si nosotros fuéramos a zonas diferentes de la ciudad. A mí me gusta representarlos así. Hay zonas Ah, donde bueno, están los claro. sitios de mala muerte, se llaman en todos los lugares, donde Claro, y está se la llaman de droga, mala muerte, ¿es cierto? Sí. porque además te matan en lo humano, pero donde hay droga, tráfico, donde hay todas las participaciones más bajas, y ahí estamos atrapados. La gente que está ahí está atrapada en un submundo que no puede salir. Ese sería el primero. Y el otro, para mí, es la cima de la montaña, donde estamos en la naturaleza libre y donde podemos observar todo sin contaminarnos. Y entre esos están todos los estados. Están los templos, es más alta la naturaleza que el templo, están los sitios de estudio, donde estamos en reflexión y aprendizaje, las aulas acá, están los sitios de actividad como el deporte, están los sitios de conflictos y dificultades como el tráfico, y son esos niveles de conciencia donde estamos experimentando diferentes sensaciones. En uno experimentamos la imposibilidad y estamos atrapados, en otro la libertad y estamos expandidos, y entre esos están los estados de conciencia. Entonces, por ejemplo, el otro es la ciudad, el número 2 es como la ciudad ruidosa, caótica, donde nos sentimos que estamos en lo que se llama el samsara, en esa rueda, en ese ciclo interminable de repeticiones. En otro estamos en el aula del aprendizaje. En otro estamos en la conciencia, por fin, de la posibilidad de actuar, que ya es como el cuarto subplano, que es el de la mitad. Y ahí empezamos los demás, que estamos en los templos, que estamos en los estados de comunión afectiva, relación con los demás, y en el último en que estamos ya en la libertad de estar en la montaña, viendo la naturaleza y disfrutando todo sin contaminarnos. Perfecto, un millón de gracias. En cuanto al momento mismo de morir, también bueno, Tualcul nos dice que lo difícil es nacer, no morir, pero que aún así hemos de cultivar una buena muerte. Y que una de las Es que maneras, para nacer se requieren 9 meses de gestación, o por lo menos 7, y se requiere todo un proceso biológico largo y complejo. Para morir es un instante. Tú te caes, te desnucas, te envenenas y te accidentas. Y morir es un proceso muy fácil biológicamente. Y en cambio, nacer es un proceso muy complejo que requiere toda hay una una de las cosas que transformación. me fascina, yo espero que el seminario o congreso online del año que viene sea sobre el nacimiento, sobre la importancia de la vida intrauterina. Una de las cosas que nos dijo el maestro Kumar, que a mí, wow, es que los últimos 3 meses el bebé está orando intensamente para recordar a qué viene, para recordar los errores pasados que no quiere repetir, para recordar qué cosas de verdad tiene claro que va a cultivar. Es tan importante conocer la puerta de entrada y la puerta de salida, Dios mío.
Sí, ambos son esenciales. Entonces, en relación a que el momento mismo de morir tiene su importancia y podemos desde ahora cultivar una buena actitud, el maestro Kumar tuvo la generosidad de citarnos de una manera simplificada el fuego cósmico, el libro del fuego cósmico. Entonces, ahí nos decía que aprender a dormir ayuda a aprender a morir. ¿Nos lo cuentas? Sí, hay una técnica que es descrita por el maestro tibetano en el fuego cósmico y en otros lugares, que es morir con una atención en una parte superior. Y yo lo practico y lo enseño y se lo digo a los pacientes en estas etapas. Y es que visualicen que hay un triángulo que se convierte en un tetraedro. Un tetraedro es una pirámide triangular, que básicamente lo que está buscando, pero aquí no tengo ninguna, que lo que hace la persona es que se introduce allí antes de dormir y se introduce todo el tiempo. O sea, uno, por ejemplo, me va a quedar dormido, veo que hay un triángulo de luz y allí me quedo. La idea es que cuando nos vayamos a ¿El dormir, tetraedro lo apuntas hacia arriba? sí, la punta hacia arriba, o si no, un triángulo simplemente, y allí me meto. Y la idea es que uno se duerma estando allí. Cuando uno se duerme estando allí, está tomando una distancia con el cuerpo. O sea, Claro. usamos el personaje todos los días. Ahora uso al médico, al que él está respondiendo preguntas. En otro momento uso a la pareja, en otro momento uso al transeúnte de la calle. Pero en el momento de dormir no necesito usar ninguno de ellos, sino ser. Entonces, es volver al ser. Y ese punto que está aquí lo visualizamos. Incluso lo que hacemos es ponerlo un poquitico más adelante de la frente, un poquito más adelante y arriba de la frente, aquí a este lugar más o menos, y allí visualizar que está ese lugar como si fuera un trofeo, el punto donde tendríamos un trofeo si hubiéramos ganado la copa de cualquier cosa, y visualizar que entramos allí todas las noches. ¿Cómo entramos? Como lo que soy, lo más libre, lo más limpio, no con todas mis taras, precisamente mis conflictos del día, sino con mi realidad más esencial y me quedo dormido allí. Ese proceso de dormir y de morir es el mismo. La diferencia es que mañana, si sigo vivo en esta forma, me despierto y entonces eso vuelve y hace parte de este proceso de Santiago, pero si ya no, ese sigue y no tiene que hacer todo este proceso tan complejo. Entonces es prepararse y lo he visto que es, las personas que lo hacen conscientemente durante unas semanas logran encontrar un estado de bienestar e incluso lo pueden usar en el día. Digamos, estamos en un momento de crisis en este momento, estoy peleando, sufriendo, angustiado. Entro en estado meditativo y me voy otra vez allí. Entonces, allí, esa pequeña separación, esa distancia con mi cuerpo emocional, con mi cuerpo mental y sobre todo con mi cuerpo físico, termina siendo un oasis. Entonces, es un oasis de la conciencia. Entonces, dormir es como morir, solo que tenemos, es reversible y ese morir es un dormir prolongado hasta un nuevo ciclo de conciencia en otra forma de vida. Gracias, Santiago, clarísimo. Bueno, y en nuestra sección de la evolución espiritual vinculada al proceso de la muerte, eh, bueno, ya lo habíamos hecho, ¿no? Unir el morir con el nacer. Entonces el maestro afirma, y tiene toda la lógica del mundo, pero escucharte, que creamos, el alma crea un nuevo cuerpo alrededor del átomo permanente físico, el átomo permanente emocional o astral y el mental, que vibran en una frecuencia según lo logrado en la encarnación dada y que en el momento de partir tienen ese nivel de vibración, que es el que se retoma como si uno lo deja en segundo de primaria, vuelve en segundo de primaria, y si uno lo deja en tercero de facultad, vuelve en tercero de facultad. Eh, entonces sería precioso, con tu profundo conocimiento del funcionamiento de esos átomos permanentes, cómo relacionar eso que has visto con los niños, con la gente de mucho talento, con la gente que sí es, no sé, a veces los músicos, a veces bueno, los talentos pueden ser cualquiera, pero esa vinculación entre la personalidad y esos discos duros, cómo se manifiesta, cómo se usa en sanación. Bien, los seres humanos estamos experimentando una vida espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y lo que nos permite ser lo que somos es nuestro proceso evolutivo espiritual. Este cuerpo puede ser occidental, puede ser oriental, puede ser masculino, femenino, puede ser de una etnia o de otra, pero su conciencia
que es lo esencial, es lo que hemos adquirido a través de las vidas. Y eso se guarda en el momento de la eliminación, que hablábamos después de la Sí, restitución. sí, Lo que tiene sentido se guarda. Y es como cuando uno coge de una obra lo esencial y eso lo lleva en una USB, decirlo en este lenguaje, que es sí. un átomo permanente, que es como un ovillo de luz y se guarda en el alma. Afuera del alma se llama el cuerpo causal. El cuerpo causal es el vehículo del alma. El alma es el móvil, impulsor y agente espiritual de la manifestación. El alma es el mediador entre la vida y la forma y es el aspecto conciencia. En ese lugar se guardan esos tres átomos y esos tres átomos lo que hacen es que tengo yo esa información, como si yo tuviera unas fichas guardadas para un juego. Y en el momento en que yo nazco, probablemente esas manifestaciones no estén evidentes porque tengo que alcanzar en mi cuerpo también un momento en que eso vaya a ser. Y la mayoría de las personas lo viven como crisis. Aquí es donde quiero decirlo puntual. Esas pequeñas o grandes crisis que tenemos en la vida es ese impacto que necesitamos para poder acoger toda nuestra experiencia pasada. Porque, Precioso. por ejemplo, una persona, vamos a poner un ejemplo que me gusta siempre utilizar, que es el creador de Alcohólicos Anónimos. Es una persona que viene a salvar a miles o millones de personas de las adicciones. Y les Ujú, enseña los 12 pasos, ujú, reconozco que estoy dominado por alcohol, solo por hoy no voy a beber, bueno, lo que sea. Y esa persona tiene que, para poder educar a un alcohólico, tiene que experimentar completamente la conciencia de estar destrozado para que renazca esa sabiduría que ya tiene inmersa, pero que no la puede vivir si no tiene la experiencia. Entonces uno ve a personas, que por eso dicen que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, ujú. que aparentemente su vida no ha sido tocada por su alma, que no tiene algo y de pronto manifiestan unos dones especiales en música, en arte, en sabiduría, en conocimiento, porque su alma está reservando al momento en que su personalidad está preparada. Hay una historia bien bonita de un músico que tocaba en un reino y hacía a todos llevarlos al cielo, todos se sentían dignos de la divinidad. Y el rey, que era un poco tirano, le dijo, pues, si usted toca también y nos hace sentir también, tráigame a su maestro, si no lo mato. Entonces él Ujú, fue a la montaña, trajo al maestro, el maestro fue y se sentó y no tocó. Y entonces no tocó. Y todo el reino quería oírlo y el maestro no tocó. Pasaron varios meses y de pronto el maestro tocó, hizo sentir a todo el mundo el reino de Dios en la tierra. Entonces el rey le dijo al músico, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ustedes dos nos hacen sentir el reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es la diferencia de ustedes dos? Dice, yo toco cuando usted me pide, esa es la personalidad, respondo. Mientras que el maestro toca cuando es el momento y está preparado, ese es el alma. Entonces el divino. alma que sabe los tiempos, sabe cuándo tocar al instrumento, pero cuando lo toca, no es un momento de éxtasis, es un momento de caos en tu vida, es un momento de crisis de pareja, de crisis afectiva, de crisis emocional. Cuando despiertas, te das cuenta que has dormido mucho, que has perdido el tiempo, que has quedado en el lugar que no corresponde, te quedaste donde no era, que has hecho. Y en ese momento es una crisis, pero es una crisis que el alma necesita para que recuperes todo eso. Por eso la gran mayoría de personas. Ahora, hay niños que ya nacen con mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Favorecerles el estado de conciencia para que ese despertar no sea tan duro, Ujú, permitirles a ellos reconocer y sobre todo algo que es para mí el sentido fundamental. La espiritualidad es retirar ese mito de la separatividad, es hacernos reconocer como parte de una humanidad mayor. Ese es el regalo que uno les puede dar. Pero esas crisis, como el que digo de Alcohólicos Anónimos o de cualquiera de estos personajes, han sido buscadas por la conciencia para que la persona pueda ser validada, porque si él echa el mismo discurso parado en un púlpito de una iglesia de que la gente no beba, que haga esto, no tiene ningún valor. Pero él, habiendo sido alcohólico, la transformación, él habiendo tenido esta enfermedad, él habiendo tenido esta crisis, él habiendo vivido este duelo, él habiendo tenido esta condición, entonces sí, puede transformar a los demás. Y es el alma la que guarda como una joya, es básicamente esto que llamamos los átomos permanentes, los tenemos ahí básicamente con esa joya, con esas USBs, con esa información. Y cuando es el momento justo, porque el alma sabe cuándo es el momento justo, la personalidad responde en cualquier momento, hace esa nota que nos hace comprender que el cielo está aquí en nosotros, aunque lo vivamos como un caos. sí. Armonía a través del conflicto, precioso, sí, sí. Quizá uno de los temas mayores como denominador común del miedo a la muerte es la idea, la expectativa, la creencia de que uno pierde la identidad y Ujú. de la conciencia de soledad. Las SMs, claro, es que es precioso. Ahora, charlando con Luján el otro día,
bueno, la cantidad de hospitales que están documentando, porque el ser humano medio ahora con nuestro desarrollo del intelecto realmente necesita las cifras, Santi, eso se ve por todas partes. Entonces, si es científico, en los términos externos en lo que se entiende lo científico, gana prestigio y se puede escuchar. Entonces, lo que quizá ahondar un poco en esto que hemos introducido en la pregunta anterior, de que hay un equipo que nos recibe cuando morimos, pero también la diferencia enorme, porque creo que son 7 veces, al perder la vibración del cuerpo físico, se aumenta la sensibilidad, creo que en 7 veces, por los 7 niveles del cuerpo etérico y el físico. Entonces, claro, es tan lo contrario de lo que se cree, tan lo contrario de la soledad, tan lo contrario de la oscuridad, que bueno, porfa, cuéntanos. Sí, técnicamente nosotros estamos muy limitados porque los sentidos son filtros y traductores. Entonces, los sentidos lo que hacen es que filtran la información en cada frecuencia de la luz, del sonido, de las vibraciones en cada uno de los sentidos y son traductores porque están basados en la información aprendida y codificada como memoria. Entonces, cuando se quitan esos filtros y esos traductores, experimentamos una vida más real, que es mucho más amplia donde no hay esa sensación de soledad, donde hay una conexión con la totalidad, donde experimentamos la simultaneidad del tiempo, porque todos esos procesos son codificados por nuestros sentidos como separados. Mi sentido hace que como yo tengo una percepción de mi vista y veo las cosas de una manera separadas, entonces las integro en un concepto de separatividad. Pero cuando pierdo los filtros, porque lo que se pierden son los sentidos, no Ahí se está. pierde el que percibe, sino el que traduce El y el vehículo que de percibir, ahí está. sí, y esto es muy importante de entender. Entonces, el perceptor se le quita. Es como si yo tengo unos filtros en este momento que me permiten, te estoy viendo a ti solamente por la cámara de este tamaño y solamente estoy viendo de esta parte tuya para arriba. Ujú. Pero si yo quitara este filtro, si yo quitara este traductor, que son los sentidos, entonces empezaría a ver una realidad más inclusiva y no solo en esta dirección, sino en 360 grados, porque ya no tengo la limitación que me dan los ojos, que solo miro hacia adelante. Si fuera, digamos, un animalito que tiene ocelos y puede en todas las direcciones, si tuviera otras percepciones, los oídos, por ejemplo, yo no puedo mover las orejas, los gatos sí lo hacen, hay que verlo tan sencillo en la Tierra. Entonces nosotros tenemos una codificación para utilizar nuestro cuerpo en unas funciones y el sistema nervioso además lo que busca es la supervivencia y recrearnos una realidad de acuerdo a nuestros conceptos. Entonces nos Claro, limita, nos condiciona y eso tiene un propósito evolutivo. sí. Pero cuando quitamos esto que es un filtro y esto que es un traductor, experimentamos esa realidad mucho más auténtica. Y eso va por planos. Si apenas salimos de ese plano, la realidad aún en el etérico recién muertos, aún tenemos unos filtros, no los menos que los anteriores, pero aún hay filtros. Luego en el otro hay menos filtros y luego en el otro, y hasta que llega un momento en que ya no hay filtros. Entonces Mm, ya vemos una realidad como una unidad, como mm, los maestros, por ejemplo, que ellos no son unidades separadas, sino que son conscientes de su unidad integrada. O mm, sea, lo que quiere decir que ellos son conscientes de la vida a la que pertenecen. Y mm. aún tienen zonas por descubrir, porque esto es una evolución que no termina. Por eso no hay que tener prisa. La gente quiere tener prisa por llegar a algo, eso es del ego, de la personalidad me refiero, de lo Sí. que es el yo inferior, y no más bien disfrutar lo que se tiene, que es la vida. O sea, en este instante está la vida sucediendo. Y si no la reconozco, voy a estar pensando que cuando llegue al cielo la voy a ver. Y siempre he creído que la humanidad se inventó un cielo idílico porque vive un infierno. Pero si la humanidad descubre su cielo, lo que hace es que lo renueva en cada nuevo proceso de transformación. Qué maravilla. Casi que valdría la pena terminar con eso. El cielo en cada proceso de transformación aquí en la tierra. Mm. ¿Hay alguna cosa más que te gustaría añadir, Santi? Yo creo que hay una última condición que la enuncié de una manera superficial, pero quiero traerla como una motivación. Cuando uno está en una actitud, eso reconoce el ser que está al otro lado, la actitud, y responde como un animalito, como un bebé y como un moribundo. Entonces, la actitud mejor de acompañar a alguien a morir es la actitud del alumno que quiere despertar un maestro. Si yo quiero que el moribundo, la persona que está en el lecho de muerte, despierte a su maestro, he de ir como un alumno que pregunta, que observa, que escucha, que atiende, que aprende.
y no como alguien que tiene que enseñarle cosas que ya no está la persona ni para aprender, ni en disposición, ni en capacidad. Entonces, si nosotros le despertamos el maestro interno, él sabrá qué hacer y entenderá mucho mejor su proceso. Y para eso hay que ser un alumno. Ir un alumno consagrado que está ante alguien que es un maestro, como si estuviéramos delante de Kumar, Ujú, de, ujú, de cualquier maestro que ustedes quieran hoy de la vida moderna. Uno no necesita, no está lleno de angustia, sino todo lo contrario, totalmente dispuesto a disfrutar ese encuentro. Esa es la manera en que hay que llegar y saber que en un lecho de muerte nos reconciliamos con la vida porque hay pequeñas expresiones de vida. Y recordar eso, aunque sea un momento dramático, doloroso, totalmente complejo, porque también lo es, hay que reconocer nuestra condición humana que siente esas características. Intentemos, por alguna manera, encontrar algo bello, algo bueno y algo verdadero. Lo verdadero va a ser la vida, la belleza y la bondad del amor que podemos nosotros encontrar, esa bondad y esa belleza que existe en lo más recóndito que está en ese ser que aún está vivo y que va a estar más vivo, pero que nuestra capacidad de percepción lo limita simplemente a nuestros sentidos. mm, sublime. Muchas gracias, Santi, por tu tiempo, por tu presencia, por tu entrega permanente, por tanto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.